semana, un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo y gracias por estar conmigo. No sé en qué día estás viendo este video, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tal vez el sábado allí con tu iglesia, con tu grupo pequeño, con tu familia. Yo te envío un grande abrazo allí donde tú estás. Y gracias ya por suscribirte a mi canal, ¿sabes? Estoy muy contento de que ya hemos pasado las 28,000 suscripciones. 28,000 personas que nos preparamos para el encuentro con Jesús. Gracias realmente. Vamos ahí adelante, vamos a seguir juntos, trabajando cada día, conociendo más de la palabra del Señor. Y si aún no te has suscrito, hazlo en este momento, es muy sencillo. No te tomará ni 2 segundos, solamente dale clic allí en el botón de suscribirse y eso es todo. Bueno, ¿estás listo para estudiar la Biblia? ¿Estás listo para estudiar la lección de la Escuela Sabática? Entonces oremos para que Dios nos dirija. Querido Padre que estás en el cielo, nos colocamos en tus manos en este día, Señor, porque queremos aprender tu palabra, queremos entender qué es lo que tienes preparado para nosotros. Por eso, Señor, te pido con mucha humildad que no permitas que ninguna palabra salga de mis labios si no está de acuerdo a tu voluntad. Así que, Señor, instrúyenos como gran maestro que eres. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana habla acerca de Jesús como el Hijo prometido. La primera promesa mesiánica registrada en la Biblia está en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Recuerdas tú aquella experiencia triste donde el pecado ingresó a este planeta a causa de una mala decisión que tomó Adán y que tomó Eva? En esa circunstancia y en ese momento, Dios emitió un juicio sobre la serpiente, que es el diablo y Satanás. Y el juicio que Dios emitió es que de la simiente de la mujer nacería alguien que derrotaría a la serpiente. Que la serpiente golpearía en el talón, pero la simiente de Dios golpearía la cabeza. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo aquí Dios? Que de la simiente de Eva, o de la simiente de nuestros primeros padres, nacería un hijo que acabaría con el gobierno de Satanás. Claro, Adán y Eva pensaron que esa promesa se cumpliría muy rápido, y pensaron que Caín, que Abel, que Set eran ese hijo de la promesa que les daría la libertad del pecado, y claramente no fue así. Pero esta promesa fue ratificada a Abraham, de que de la simiente de Abraham nacería el Hijo prometido. Y esta promesa también le fue ratificada a David, diciendo que del linaje de David nacería un rey. Lo cierto es que nosotros podemos tener la certeza en este tiempo de que Jesús es el cumplimiento de la promesa. Jesús es el Hijo prometido. Y como Hijo prometido que Él es, nosotros tenemos que aprender grandes lecciones para este tiempo. Así que vamos al día domingo de nuestra lección. El día domingo de la lección lleva por título "En estos postreros días". Y es que la Biblia utiliza en realidad 2 expresiones para hablar acerca del futuro. La primera expresión es esta: en estos postreros días o en estos últimos días. Y la segunda expresión que utiliza la Biblia es la expresión en el tiempo del fin, al llegar el tiempo del fin, o en el cumplimiento del tiempo del fin. Son 2 expresiones diferentes, porque la expresión de los postreros días es una expresión más general de lo que acontecería previo a el tiempo del fin. Ya el tiempo del fin habla específicamente sobre los últimos días de la historia de esta tierra. Pero es importante mencionar que Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3 menciona algo acerca de este hijo de la promesa para estos postreros días. Vamos a leer qué nos dice Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá que al final de los tiempos, es decir, en los postreros días, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. En este primer versículo que acabamos de leer, podemos ver la promesa de que en los postreros días nacería un
Rey universal. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se cumple esta promesa? Porque si dice la Biblia que en los postreros días nacería un rey, y no solamente eso, dice al final del versículo 2, todas las naciones serían atraídas a este rey. Todas las naciones correrán a él. ¡Qué interesante! Quiere decir que cuando esto se haya cumplido, cuando las naciones vengan hacia él, podemos decir entonces de que estamos en los postreros días. ¿Cuándo se cumplió esto? Pues para eso la Biblia nos da la respuesta. Y vamos a ir a la Biblia ahora para leer qué nos dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32, que nos dice lo siguiente. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mira esta expresión, tan similar a lo que está en el libro de Isaías. ¿Quién dice esto? Jesús. Y Jesús dice, cuando yo sea levantado, entonces atraeré a las naciones. Y cuando atraiga a las naciones, que decía Isaías, serán los postreros días. Pregunto yo, ¿qué quiso decir Jesús cuando menciona de que sería levantado, de que sería levantado? ¿A qué se refiere? ¿A su ascensión? ¿A su resurrección? ¿A su bautismo? ¿O a su muerte? ¿Qué significa que Jesús tenía que ser levantado? Bueno, la Biblia lo dice. Este verbo, levantar en el griego, es el mismo verbo que Jesús mismo utiliza en Juan capítulo 3, en el versículo 14. Vamos a leerlo y vamos aquí a entender a qué se está refiriendo Jesús. En esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, Jesús dijo lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿A qué se está refiriendo entonces? A su muerte. Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, las naciones a partir de ese momento serían atraídas a él. Y como las naciones serían atraídas a él, quiere decir que en el momento de que Cristo fue crucificado, entonces hemos iniciado ese periodo de los postreros días. Pero claramente no es suficiente. Porque hoy no solamente estamos en los postreros días, porque han pasado ya ¿cuánto? 2000 años, ¿verdad? Sino que además de eso, nosotros hoy en día nos encontramos en los días del tiempo del fin. Aún no es el fin de los tiempos, pero sí nosotros estamos en el tiempo del fin. Y como estamos en el tiempo del fin, queridos amigos, tenemos que prepararnos para el encuentro con Jesús. Yo me preocupo mucho cuando la gente hoy en día, cristianos, hoy en día de la iglesia, andan preocupados por la marca de la bestia, andan preocupados por un chip, andan preocupados por tantos temas que yo considero que sí, Jesús va a venir, no tengas duda. Las señales se van a cumplir, no tengas duda. La línea profética está avanzando y su cumplimiento se está dando. Pero yo pregunto, ¿te estás preparando? Porque ¿de qué te sirve conocer todo esto y no cambias tu corazón? Toma tiempo para cambiar tu vida. Toma tiempo, por favor, para que el Espíritu Santo haga la transformación en tu vida. Por favor, porque Cristo viene por aquellos que tienen su carácter. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. De igual manera es importante mencionar en el día domingo que las promesas de Dios para nosotros ha tenido un cumplimiento parcial en el Hijo. Es decir, por ejemplo, Dios prometió una resurrección de sus hijos, ¿verdad? Eso nos menciona Tesalonicenses, nos menciona Corintios, una resurrección de sus hijos. Pero esa promesa ya inició con la resurrección del Hijo, es decir, con la resurrección de Jesús. Mejor dicho, el Padre nos da un destello, un detalle de lo que sería la resurrección general, empezando con la resurrección del Hijo. De igual manera, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos prometió una nueva creación. No este mundo más, porque este mundo es un mundo de pecado, un mundo malo, que este mundo acabará. Pero esa nueva creación empieza cuando Cristo toma posesión de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, ¿qué nos dice? Nueva creación es, nueva criatura es. Por lo tanto, esa maravillosa experiencia que viviremos un día en la tierra nueva, en esa nueva creación,
la podemos experimentar ahora siendo nosotros nuevas criaturas espirituales. De igual manera, Dios prometió que se establecería un reino al final. Según la profecía de Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, Dios establecería un reino que duraría para siempre, que jamás sería destruido. Bueno, ese reino final ya inició a construirse cuando Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender del día domingo de la lección? Que las promesas del Señor son justas y son fieles, y que no tenemos por qué dudar, tenemos más bien que prepararnos para el encuentro con Él. El día lunes de la lección lleva por título Dios nos ha hablado a través del Hijo. Hay algo interesante que nosotros tenemos que recordar. Cuando cierra el Antiguo Testamento, ¿no?, con el libro de Malaquías, Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. De Malaquías a Mateo hay 400 años. Es decir, durante 400 años Israel no tuvo profeta. Hubo un silencio profético de 400 años. ¿Tú te imaginas lo que fue para Israel, un pueblo que tenía profeta tras profeta, rey tras rey, que escuchaba la voz de Jehová cada día, y que ahora 400 años no escuchen nada? Era un golpe muy duro para este pueblo rebelde. Pero ahora Dios cambiaría su estrategia. Dios ya no hablaría a través de los profetas. Dios ahora hablaría a través de ¿quién? A través del Hijo. Y es justamente lo que Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 nos dice. Y vamos a leer el versículo número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Vamos a parar aquí un poquito para entender esta primera parte. Lo que Pablo nos está diciendo es que Dios habló muchas veces. El término literal que está escrito en el idioma griego es que Dios habló en muchos fragmentos. Está bien, en muchas partes. Pero ahora ya no habla en muchas partes, ahora ya no habla en muchos fragmentos, ya ahora habla en uno solo que es completo y que es Jesucristo. De igual manera dice que Él habló, o que Dios habló en otro tiempo. Bueno, en este tiempo lo hace a través del Hijo. En otro tiempo a través de los profetas. Y también nos dice que Dios habló de muchas maneras. Bueno, ahora nos habla de una sola manera y es a través del Hijo. No quiere decir que en el Nuevo Testamento los profetas que aparecieron allí no debían tomársele atención y que en este último tiempo no debemos tomar atención a los profetas. Claro que sí, pero toda la revelación ya está ¿en quién? En Jesucristo. Y a partir de esta idea, Pablo nos presenta 7 características del Hijo de Dios. Y vamos a ver estas 7 características, dice el versículo 2. A quien constituyó heredero de todo. Número 1. Número 2. Por quien asimismo hizo el universo. Número 3. El que es el resplandor de su gloria. Número 4. Es la imagen misma de su sustancia. Número 5. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Número 6, quien efectuó la purificación de nuestros pecados. Y número 7, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que aprendo con la lección de la escuela sabática, yo me doy cuenta que Dios, que Jesucristo es muy, muy, muy grande. Es muy grande. Que Jesucristo tiene unos privilegios increíbles por todo lo que hizo por nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a valorar todo lo que Jesús hizo por nosotros cuando vino a esta tierra e hizo un ministerio fabuloso a fin de darnos la salvación sobre el pecado. La lección en el día lunes nos recuerda de que Jesús es nuestra mayor revelación. Jesús es básicamente la forma como Dios se manifiesta para sus hijos en este tiempo, a través de Jesús. Y amigos queridos, si nosotros queremos entender los planes de Dios para nosotros, tenemos que leer la Biblia. Porque en la Biblia está la vida de Jesús. Si nosotros queremos aprender a tener fe en Jesús, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? De que si queremos nosotros tener fe en Jesús, tenemos que aprender a conocerlo a través de su palabra. Y de igual manera, quiere decir que Jesús vino a ser nuestro representante. Jesús vino a ser nuestro Salvador.
En el día martes de la lección vamos a estudiar acerca de uno de esos atributos que ya hemos leído en el capítulo, en el día anterior. Y es el atributo que está escrito en el versículo número 3. Él, o sea Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios. Interesante. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué significaría esto? Bueno, para entender tenemos que primero definir qué es la gloria de Dios, ¿verdad? Pero es interesante lo que el comentario bíblico adventista nos dice. Resplandor es reflejo. Quiere decir que Jesús es el reflejo del Padre. Mira esto. Tú quieres conocer al Padre, conoce a Jesús. Tú quieres saber si el Padre es misericordioso, pregúntate si Jesús es misericordioso. Si tú quieres saber si Dios perdona, pregúntate si Jesús perdonó en la Biblia. Porque lo que es el Padre o lo que es el Hijo, lo es también el Padre. Una de las expresiones o de las preguntas y los deseos que tuvo Moisés fue conocer la gloria de Dios. ¿Te acuerdas? Vamos a leer aquí qué nos dice Éxodo capítulo 33, versículo número 18 y 19, que dice así. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Ya encontraste la respuesta de qué es la gloria de Dios. El deseo de Moisés era ver la gloria de Dios. Y Dios le respondió y le dijo, yo voy a hacer pasar delante tuyo mi bondad. Es decir, la gloria de Dios es su carácter. Un texto más para agregar. Salmos capítulo 4, versículo 6. Miren que nos dice aquí la Biblia, en Salmos capítulo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro, la gloria, el resplandor de tu rostro. ¿Quieres conocer el bien? Conoce la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová es el carácter de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, Jesús tiene el mismo carácter que el Padre. Si Jesús es misericordioso, si Jesús es paciente, si Jesús es defensor, el Padre también es misericordioso, también es paciente, también es defensor. Mejor dicho, más que una semejanza externa, Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. El Padre y el Hijo son uno. ¿Uno en qué? Uno en esencia, uno en propósito, uno en pensamiento, uno en carácter. ¿No te parece maravilloso eso? Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Y la lección del día martes nos dice, así como el sol no puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Desde nuestra perspectiva es como si los dos fueran uno solo. Y es que en realidad Jehová uno es, ¿verdad? Jehová uno es. Y ese Jehová uno es se manifiesta en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, amigos, es importante conocer el carácter de Jesús. Conozcamos su carácter. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos su carácter, tenemos problemas de confianza, de comunicación con Jesús. Porque pensamos que Dios es malo, que Jesús no quiere escucharnos, de que nuestro pecado hace que nuestra oración no pase pues del cielo, del techo. Y es como que nosotros comenzamos a crear ideas erróneas, que si me pasó algo porque Dios me castigó, es que pequé, es que me equivoqué y Dios me está castigando. Sácate esa idea de la mente. Tú piensas así porque tú no conoces el carácter de Dios. Conócelo en la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. El día miércoles de la lección lleva por título ¿Por quien hizo el universo? Aquí estamos viendo otro atributo que Pablo escribe de Jesús, del Hijo, en Hebreos 1, 1 al 4. Ya hemos visto que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios.
Y ahora tenemos que ver dos cosas. Jesús es el creador del universo y al mismo tiempo es el sustentador del universo. Y esto es importante que hoy podamos entender. Vamos a ver la Biblia, vamos a leer qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Miren, aquí Isaías nos da dos características importantes. Jehová como Redentor y Jehová como Creador. ¿Qué relación tiene el Creador con el Redentor? Claramente hemos hablado ya de la redención. Cristo vino a redimirnos del pecado. Cristo vino a salvarnos del pecado. Cristo vino a pagar el costo del pecado. Pero ¿qué relación tiene eso con que Jesús sea el Creador? Bueno, ahí está la respuesta. Que si bien es cierto, Dios, porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios es Elohim, que significa que en aquel momento estaban presentes las tres personas. Génesis 1.2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y Génesis 1.27 dice que Dios dijo, hagamos al hombre en forma plural, porque en la creación los tres estuvieron presentes. Pero alguien tuvo que ejecutar la creación y ese alguien es Jesús. Por eso Jesús como creador, al entrar el pecado a este mundo, tuvo que venir él mismo a liberarnos del pecado, porque somos su creación. Y aquí te respondo, porque si es que tienes esa pregunta, ¿por qué no vino el Padre? ¿Por qué no vino el Espíritu Santo? ¿Por qué vino el Hijo? Porque Él nos creó y Él nos tenía que redimir. Vamos a ver un versículo más. Está en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo número 6, que dice lo siguiente. Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, para empezar, en este día, miércoles de la lección, hay algo que está muy claro. Jesús es el Señor que creó el mundo. Claro, estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo y estaba Jesús. Pero hay una gran relación, una gran concordancia entre el Padre y el Hijo. Unidad en propósito y unidad en actividad. Jesús creó y el Padre creó. Pero según la Biblia hay un solo creador, que es Dios, lo que implica que Jesús es divino completamente. Aquí, en el día miércoles de la lección y en esta semana, estamos tratando de fundamentar la doctrina de Jesús como Dios. Y yo te invito a que tú puedas leer más acerca de esto y quiero que puedas buscar en el internet, en Google, o si tienes la posibilidad de ir a una librería adventista, que busques el Tratado de Teología Adventista. No sé si ya lo tienes o si ya escuchaste del tratado. Si lo tienes, escríbeme en los comentarios para saber con quiénes o quiénes ya tienen este maravilloso material. El Tratado de Teología Adventista es un libro, un tratado de más de 1000 páginas donde están fundamentadas todas nuestras creencias. Si ya lo tienes, escríbeme para saber. Me daría alegría saber que ya lo tienes. Y si no, y lo compras esta semana o lo descargas, en buena hora. Es importante que allí nosotros podamos fundamentar con la Biblia nuestras creencias. Y es justamente lo que la lección en esta semana nos intenta ayudar a fundamentar con textos bíblicos de que Jesús es Dios y que Jesús es creador. Pero no solamente Jesús es creador, sino que Jesús es sustentador. Y esto a mí me parece muy impresionante, la verdad, y no debemos pasar por alto. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Presta mucha atención a lo que aquí el apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente. Porque en Él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué interesante! Ahora, ¿dónde saco yo de que aquí está hablando de Jesús y no está hablando del Padre o del Espíritu Santo? Bueno, el versículo 15.
Ahí dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Ah? Cristo es el resplandor de su gloria. Cristo es la imagen exacta de su sustancia. Cristo. Y Cristo dice, y en Cristo fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles. Esto me parece maravilloso, cosas invisibles. Todo lo que nosotros no podemos ver y que algún día Dios permita que veamos, también lo creó Él. Todo lo creó Él. Pero no solamente eso, dice, el versículo 17 dice algo importante. Y Él es antes que todas las cosas. Ah, interesante. ¿Qué significa? De que Dios no fue creado, sino que que Jesús no fue creado, sino que Jesús es creador. Alguien preguntará, pastor, ¿cómo es que Dios existe? ¿Desde cuándo Dios empezó a existir? No, Dios es eterno. Dios siempre estuvo. Él es el alfa y el omega. Y si Jesús es Dios, Jesús también siempre estuvo. Es interesante, ¿verdad? Ahora, lo que la Biblia nos dice es que en Él, o que Él es antes que todas las cosas. Y muchos han tomado el texto de Colosenses 1:15, donde menciona que Jesús es el primogénito de la creación. Y muchos dicen, ves, aquí dice que Jesús es el primogénito de la creación, que Jesús fue el primero en ser creado de toda la creación. No, equivocado. Jesús es el primero en crear en el mundo, que es diferente. Él es el primogénito de la creación, el primero en crear. Y además de eso, el versículo 17, la segunda parte dice, y todas las cosas en Él subsisten. Esto me parece interesante, amigos. Todo subsiste gracias a Jesús. Jesús, amigos, entonces sostiene el universo. Sostener, Él es el que conduce, como esta palabra griega, ferón, que significa conducir, sostener, se describe para el viento que impulsa a una barca o a Dios guiando a los profetas. Es decir, Jesús no solo creó, Jesús sostiene. Mira, amigos, no es que Jesús creó el mundo y lo abandonó. No es que Jesús dijo, bueno, ya el planeta Tierra tiene la suficiente cantidad de oxígeno, de hidrógeno, tiene la gravedad perfecta, que siga su rumbo. No, amigos, no es eso. Jesús sostiene el mundo todos los días. ¿Entiendes qué significa eso? Que nuestra rotación, que nuestra traslación, que la distancia de la Tierra al Sol, que la distancia de la Tierra a la Luna para que exista vida en este planeta, que la cantidad de porcentaje de de nitrógeno, de oxígeno que tiene que haber en el planeta, no es que Dios puso un botón en automático y lo dejó ahí para que avanzara hasta que Él venga por segunda vez. No, Él lo sostiene todos los días. Él sustenta la creación cada día, amigos queridos. Si cayó lluvia hoy en tu ciudad, no es porque estaba predeterminado que cayera, fue porque Dios la mandó en el momento perfecto. ¿Te das cuenta? Dios sostiene las cosas, para ponerlo más exacto, Dios sostiene las cosas en tiempo real. Vamos a decirlo en esa forma, en vivo. Cada momento Dios sostiene. Y un texto que me gustaría decir y mencionar aquí para terminar esta parte del día miércoles de la lección es Hechos 17, versículo 28, que dice lo siguiente: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Mira esto. ¿Qué dice? En Él vivimos, nos movemos y somos. Algunas traducciones bíblicas dicen así: en Él estamos viviendo, en Él nos estamos moviendo, en Él estamos existiendo. Un verbo que va continuamente. Un verbo, no sé si es un verbo progresivo, pero es una acción continua que se da a cada momento. Qué importante es conocer esto, queridos amigos. No es que Dios nos creó y listo, estamos predeterminados para vivir 40, 50, 80, 100 años. No, en Él nosotros vivimos todos los días, nos movemos todos los días gracias a Él. Y siempre es necesario darle gracias porque es Dios creador y darle gracias porque es Dios sustentador. Llegamos al día jueves de la lección, lleva por título Yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa esto? Porque puede ser mal interpretado y pensar de que Jesús fue creado por el Padre. En realidad no es así. Ya hemos dicho de que Jesús
es Dios, que Jesús es eterno al igual que el Padre. Entonces, ¿en qué sentido Jesús fue engendrado? Bueno, hemos hablado en esos primeros versículos acerca de la entronización de Cristo. En ese sentido, Jesús fue adoptado por Dios para ser el juez, para ser el gobernante de este mundo. En ese sentido, Jesús fue adoptado, Jesús fue engendrado en ese sentido. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Hebreos 1:5, el primer texto que queremos leer, y dice lo siguiente. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Este versículo que nosotros acabamos de leer también se replica en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer, por ejemplo, qué dice Salmos en el capítulo 2, en el versículo número 7. La palabra de Dios dice allí lo siguiente. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La lección del día jueves explica con claridad lo que significa esta expresión. Y vamos a leer qué nos dice justamente textualmente en la lección. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, como el hijo de David. ¿Se entiende ahora? Jesús fue engendrado porque fue adoptado por Dios para ser el Mesías príncipe prometido. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad, era común en el mundo grecorromano y en el mundo oriental. Esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Es decir, el concepto de adoptar a alguien para asumir una función de gobierno, esa imagen era muy común en el tiempo antiguo. Por eso los hebreos lo entendieron sin ningún problema, los primeros cristianos lo entendieron, porque en el mundo grecorromano, en el mundo oriental era así. Se adoptaba al que iba a gobernar y eso le daba legitimidad, le daba autoridad a esa persona que era adoptada para gobernar. En ese mismo sentido, Dios toma al Hijo y lo coloca a su diestra. Y ahora el Hijo es el que juzga a este mundo. Porque Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Te das cuenta? Dios lo reviste de autoridad a Jesús, el Padre. El Padre reviste de autoridad a Jesús. Le da esa autoridad para que Él pueda gobernar, para que pueda ser el Mesías príncipe prometido. La lección nos dice lo siguiente. Él adoptaría, o sea, el Padre adoptaría al Hijo de David, o sea, Jesús, como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría a las naciones como herencia. ¿Cuándo es que Dios viste a Jesús con esa autoridad? ¿Cuándo es que Dios presenta a Jesús con esa autoridad de que sí, Él tiene que ser el Mesías príncipe? Él es mi hijo, yo lo adopté, yo lo engendré, sobre Él recae mi autoridad. ¿Cuándo visiblemente, presencialmente, Dios mostró esa autoridad en el Hijo? Bueno, en dos momentos. En su bautismo, donde públicamente los cielos se abrieron y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y el Espíritu Santo apareció y se posó sobre Jesús en forma de ¿qué? En forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que se presentó en forma de paloma. ¿Te das cuenta? Qué interesante. La primera autoridad o la primera imagen de autoridad que el Padre da al Hijo es en el bautismo. Y la segunda es en la transfiguración, donde a su costado apareció Moisés y apareció Elías. Y en aquel momento Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Qué interesante, ¿verdad? Por lo tanto, que quede claro el concepto de que Jesús fue engendrado, fue adoptado en ese sentido, fue puesto en una responsabilidad mayor, adoptado por el Padre, y el Padre lo revistió de autoridad, el Padre lo revistió de gobernabilidad.
Amigos queridos, la lección de esta semana nos ha traído grandes enseñanzas. De hecho, Pablo en el capítulo 1 de Hebreos incluye mucha teología. Y probablemente hay muchos textos o muchas cosas que hemos dicho que todavía no terminaste de entender. Tranquilo, vuelve a ver el video, vuelve a leer la Biblia con mucha oración, vuelve a leer los textos bíblicos con mucha oración. ¿Está bien? Hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino de una forma más concreta. Pero hay dos cosas que sí la lección nos deja clara. Número uno es que los postreros días llegaron con Jesús. Pero si bien es cierto, los postreros días ya llegaron, los eventos de los últimos días aún están por acontecer. Hay muchas cosas que ya se han dado, otras cosas que faltan que acontezcan, y que cuando su cumplimiento sea dado, Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Preparémonos para ese encuentro con Jesús. Y segundo, si bien es cierto, hay mucha teología en Hebreos capítulo 1, hemos podido aprender también de que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Jesús no es un ser creado, Jesús es creador, redentor y sustentador. ¿Qué te parece si esta semana le decimos a Jesús, Jesús, quiero prepararme para el encuentro contigo? Porque queremos conocer a nuestro creador, ¿verdad? ¿Tú quieres conocer a aquel que redimió, que murió en la cruz para redimirnos? ¿Quieres conocer a aquel que sustenta todas las cosas? Aquel que va a hacer que las profecías puedan cumplirse finalmente. ¿Te gustaría prepararte para el encuentro con Él? A mí sí me gustaría realmente. Anhelo mucho conocer a Jesús y quiero prepararme para ese momento. Por eso esta semana vamos a escribir ahí en los comentarios y vamos a decir, quiero prepararme para el encuentro con Jesús. Yo voy a leer tu comentario otra vez y voy a hacer una oración por ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Adelante, mucho ánimo. No desistas. No desfallezcas, no desanimes, que en esta semana Cristo estará contigo. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga.